Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy vamos a volver al mundo de las ETFs. Vamos a dar un repaso a cómo podemos buscar nuestras ETFs y qué es lo más importante que deberíamos buscar cuando buscamos este activo. Recordar que en el último vídeo hablamos de que es importante tener un método de inversión y que incluso preparamos una cartera para 2024, una cartera sencilla y ahora podemos ponerlo en práctica. Tenemos nuestro método, nuestro plan de inversión y ahora vamos a buscar los activos. Como siempre, si os gustan estos vídeos, darle al like, suscribiros y activar las notificaciones. Aquí arriba os dejaré un vídeo anterior de ETFs si os sirve como introducción. Bien, empezamos. Es un proceso simple en la elección de las ETFs, pero tenemos que ser sistemáticos e intentar realizarlo. Primer punto, tenemos que determinar la clase de activo que queremos buscar, ¿no? Si queremos invertir en renta variable, en renta fija, en materias primas, en lo que queramos. Mi primer punto es la clase de activo que queremos invertir. El segundo, el índice o región donde queremos invertir. Eso es importante también. No es lo mismo estar invertido en renta variable en China que en Estados Unidos. Y por tercer punto, y es el que vamos hoy a dar una introducción, es buscar la ETF que nos interesa. Bien, en la elección de ETF tenemos criterios objetivos y criterios subjetivos. Vamos a empezar por los objetivos, donde está, para mí, yo ahí recalco en negrilla lo que puede ser un punto de partida. Pues el volumen, pues que sea un ETF de más de 100 millones de dólares o de euros. La historia del ETF. Igual que os decía que en los fondos yo me gusta fondos que tengan 5 o 10 años porque no sirve de nada que te den un gestor un año lo haga muy bien, hay que ver un poco la trayectoria, ¿no? Pues en el tema de las ETFs a mí me gusta por lo menos que tengan más de 3 años, que sea una ETF ya probada y podemos tener de esa forma datos históricos y comparar con otras ETFs. Los costes, fundamental. En las ETFs recordar que tiene unos costes inferiores que los fondos, pero entre ellas hay diferencias, ¿no? Y entonces sí que es importante ver ese TER que nos va a dar el resumen de tema de comisiones y gastos. En cuarto punto, pues podemos comprobar ya de una vez que tenemos elegido la ETF que nos gusta o que se ajusta a nuestras necesidades, pues ver y comparar con otras ETFs. Y luego también, para terminar, en la parte de criterios objetivos, los costes comerciales, las comisiones, importante, porque al final se nos pueden sumar en las comisiones de la ETF más las de nuestro broker, pues en ese sentido tenemos que tener en cuenta todo. Y lo que es muy importante es que la ETF sea líquida, lo más líquida posible. Ya os enseñaré ejemplos de cómo poderlo buscar o dónde buscarlo. La liquidez. La liquidez mide la rapidez con la que un activo financiero puede convertirse en cash, o sea que podéis recuperar el dinero que invertisteis, o un medio de pago sin que pierda valor. Aquí se pierde de dos formas. Una, que no se haga la operación de compra-venta en el momento que vosotros queréis. Imaginaos que está cayendo rápidamente y vosotros queréis vender y resulta que no es líquida, no es suficientemente líquida la ETF. Pues ahí puede haber un retraso en la venta o en lo que es el spread. El spread es la diferencia entre compra y venta, ¿no? Y ahí también veremos, si no es en este capítulo, lo veremos en otro, cómo hay ETFs que tienen unos spreads muy amplios y entonces en situaciones determinadas de querer hacer una venta, pues podéis salir perjudicados, ¿no? Y hay que ver la liquidez tanto del ETF en general, pero también en el mercado que cotiza. Una ETF puede comercializarse en diferentes mercados, pues hay que tener en cuenta en qué mercado vamos a invertir. Luego también es importante los activos subyacentes de la ETF. Ya sabéis que la ETF es como una especie de cesta donde han entrado una serie de valores, ¿no? Que pueden ser índices o materias primas o lo que sea. Pues si es un activo que es muy poco líquido, pues la ETF también seguramente va a serlo, ¿no? Y luego, en último lugar, ojo al broker. Ver que cuando queréis comprar una ETF, saber qué ETF queréis comprarla y dónde queréis comprarla. Porque si no hay veces que el broker te lo compra donde le apetece, ¿no? Entonces, en ese sentido, que desde el primer momento sea transparente la compra del ETF.
Bien, y ahora empiezan ya las preguntas. ¿Cómo lo sé? ¿Dónde lo encuentro? Pues mirar, aquí os dejo 4 páginas web. Una es ETF Database, que es un comparador. Ahí podéis hacer screener de diferentes ETF, igual que Jazz ETF o ETF Info o Google Finance, que lo que podéis hacer es, y haremos algunos vídeos haciendo el ejemplo concreto. Cogeremos una ETF y la analizaremos en los cuatro portales. Pero aquí ya podéis empezar a trastear y buscar vuestras ETFs, os va a dar información dónde se comercializan, la capitalización que tienen, la liquidez que tienen, comparar diferentes bolsas donde está cotizando, cuál es más líquida, menos líquida, las comisiones, tener las fichas. O sea que yo creo que es fundamental que estas 4 páginas web las controléis. Bien, y ahora vamos a ir a los criterios subjetivos. En los criterios subjetivos tenemos el método réplica. Normalmente suelen ser sintéticas o físicas. A mí especialmente me gustan las físicas. Imaginaros que estáis invirtiendo en oro y podéis hacerlo con detrás de la inversión que hacéis, que haya un lingote o que tengáis un derivado financiero, ¿no? Entonces yo siempre me gusta más que detrás estén físico, ¿no? Por ejemplo, prefiero obtener que el gestor de la ETF haga una compra de la acción que se vaya y compre derivados, que haga Warren o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, a mí me gusta más físico. Luego, la moneda, fundamental. Puede estar porque aquí puede estar en euros, puede estar hedgeado, puede tener en dólares, en yenes, en cualquier otra moneda. Pensad una cosa, por ejemplo, si tenéis una inversión de 100 y lo tenéis en Estados Unidos y os sube el 10%, pues no es que ganéis ya directamente el 10%. Tendremos que ver cómo evoluciona el dólar. Por eso es importante que, sobre todo al principio, y si no queréis meteros en segundas derivadas de intentar especular con la moneda, pues o bien lo compráis que esté en euros o hedgeado. Hedgeado quiere decir que está asegurado, de tal forma que las variaciones de las divisas quedan suavizadas. Lo único que sepáis que cuando se asegura una divisa tiene unos costes. Normalmente, aquí ya hablaremos en otros vídeos, pues podríamos tener una cartera en dólares y hacer todas las operaciones de los fondos con dólar en dólar y luego convertirlo en euro cuando nos interese, ¿no? Entonces, todas esas cosas se pueden hacer, pero hay que tenerlo en cuenta. La asignación de los ingresos, pues todas las ETFs, si cogemos por ejemplo una ETF que tenga acciones detrás, pues esas acciones, muchas de ellas van a tener dividendos. Pues tienes 2 opciones, que se acumulen en la ETF y de esa forma no tienes que tributar, o que te lo den. Si te lo den vas a tributar, pues vas a estar entre el 16 o el 23% que vas a ir perdiendo. A mí me gusta más que sea de acumulación. Luego, otro punto subjetivo, pues es ver quién es el proveedor de la ETF. Hay grandes marcas, líderes en el mercado y entonces, bueno, en función de lo que nos guste más o menos, pues podemos elegir. Luego también el domicilio del fondo. Pensad que, por ejemplo, para los europeos tenemos el hándicap que solo podemos utilizar UCIT si no tenemos cuentas en otros países, por ejemplo, Estados Unidos. Y el último punto que lo pongo es el de la sostenibilidad, que sea un ETF ESG. Yo realmente, a mí me gusta mucho todo lo que sea el proteger el medio ambiente, que todo eso, pero si al final estamos en el tema de la inversión, aunque hay veces que empresas con un cumplimiento de sostenibilidad de ESG puede tener una mayor rentabilidad, no es para mí determinante. Yo lo que voy buscando cuando hago una inversión es rentabilidad. Bien, tenemos el plan de inversión 2024, recordar que lo que decíamos, prudencia, diversificación y disciplina. Y en cuanto a la diversificación, en las ETFs nos van a permitir hacer muchas cosas con ellas, ¿no? La diversificación adecuada permite hacer frente a condiciones a diferentes condiciones económicas, ¿no? Y aquí sí que os digo que vayáis haciendo una lista de decir, bueno, pues si pasa esto, con ETFs puedo hacer esto. Por ejemplo, recesiones
Y deflacionarias, pues aquí puede ser interesante tener ETFs de deuda pública con grado de inversión. Escenarios de alta inflación, pues ETFs de bonos ligados a la inflación. Cuando hay crecimiento en la economía, pues ETFs de renta variable global. Podemos coger que sean Grow, podemos ir tomando diferentes ETFs. Que tenemos un temor a un colapso sistémico o a una degradación de la moneda, pues podemos tirar de ETFs de oro y poco a poco podemos ir haciendo una serie con nuestra experiencia, ir apuntando diferentes ETFs que nos pueden ayudar o paliar o compensar estas situaciones. Recordarlo, vamos creando nuestras pautas de inversión y vamos a ir ya al tema de buscar nuestras ETFs. Ya tenemos el objetivo, nos hemos fijado el plazo, sabemos nuestro perfil, nos hemos formado, recordar que siempre os digo que seguís formando, fijamos la estrategia y tenemos las herramientas para ayudarnos, tenemos ya el conocimiento y habéis visto esas 4 páginas que os he dado que os van a dar un conocimiento más importante sobre las ETFs. En próximos vídeos iré compartiendo el proceso de selección con ejemplos y de esa forma pues ir cogiendo cada uno vuestro método de inversión que os va a permitir tener más éxito cuando cojáis en este caso ETFs. La cartera ideal, pues ya os lo puse en una idea de cartera que os ponía muy sencillita y que posiblemente sea la que vaya utilizando para hacer búsqueda de diferentes ETFs. Pues entonces ya estamos, nos vamos a ir al lío. Pero antes quería también recordar los errores que se suelen cometer en la inversión y, por supuesto, cuando seleccionamos también ETFs, ¿no? Por ejemplo, no tener claros los objetivos. Comprar una ETF porque nos han dicho que esa ETF va bien, ¿no? Voy a centrarme en ETFs. Pues no, tenemos que ver, oye, en nuestro plan nos entra esta ETF, pues sí, vale. Otro tema importante, si estáis trabajando en ETFs, que es gestión pasiva, no intentéis batir el mercado. Normalmente lo que vamos a ir es muy próximos a lo que haga el índice. Por eso cuando seleccionemos una ETF la comparemos con su índice para ver el gap que tiene. Y ese gap deberían ser por temas de operaciones y por el tema de las comisiones. Pero se debe ajustar mucho, con lo cual no vais a batir nunca el mercado con una ETF. Perseguir altas rentabilidades poco realistas, ¿no? Lo que no tiene sentido es decir, quiero obtener un 15% de rentabilidad todos los años y me voy a renta fija a corto en situaciones de tipos de interés bajo. Pues no tiene ningún sentido, ¿no? Otro problema que suelen tener los inversores es tener un horizonte de inversión a muy corto plazo. Digo, no en este año. Pues en este año lo lógico es que el mercado, como es soberano, os puede dar un buen susto, ¿no? O en el peor de los casos, no tener ningún horizonte. Eso es como ir a ciegas, ¿no? Importante. Cuando hemos entrado al mundo de las ETFs es porque nos preocupan los costes y somos conscientes que tener activos, por ejemplo, acciones con altas comisiones de depósitos o de mantenimiento o de custodia o tener fondos que el gestor se lleva la parte del león de lo que pueda ganar el fondo, pues no tiene sentido. Entonces, en ese sentido, en las ETFs seamos rigurosos y busquemos los menores costes siempre viendo el tema de la liquidez, el tema de la seguridad, todas esas cosas, ¿no? Otro tema, como siempre, no invertir en lo que no se entiende. Y cuando dices que yo no entiendo esto, pues bueno, se aprende. Te coges en internet, tenemos una gran herramienta, te vas formando, leyendo aquí y allá y vas sacando conclusiones. No estar diversificado, lo hemos hablado. Estar concentrado te puede dar grandes satisfacciones y grandísimos disgustos. La diversificación va a ser como nuestro amortiguador, que nos va a permitir estar capeando pequeños temporales o temporales mayores. Otro tema, que nos lleve el FOMO y entrar en un mercado cuando los precios están altos, ¿no? Y nos asustamos y vendemos cuando los precios están bajos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el pánico y que vendamos en el peor momento es otro de los errores que solemos cometer los inversores.
Un tema que lo hemos hablado alguna vez es la importancia de invertir cuanto antes, ¿no? Y luego también invertir de una forma sistemática, no ser erráticos, no decir, bueno, invierto ahora que me pego el calentón y luego en 3 años no invierto, ¿no? Pues ese tema es importante. Aquí hay otro punto que tenéis que tener en cuenta. Ojo, hay ETFs apalancadas. Puedes ganar el doble, pero puedes perderlo también. Con lo cual, mi recomendación es que no nos apalanquemos. Apalanquemos nos puede dar grandes disgustos. Otro tema que nos pasa a los inversores, que nos convertimos en coleccionistas, ¿no? Al principio el inversor tiende a comprar de todo un poquito, ¿no? Eso no es diversificar, porque puedes estar comprando muchos poquitos de lo mismo, ¿no? Aquí sí que hace falta un cierto grado de concentración, ¿eh? Pequeños valores de 0,5 o 1%, pues realmente no aporta nada a la cartera. Reaccionar con las noticias. Muchas veces se enciende el telediario. Yo lo suelo utilizar cuando veo las noticias, ver las primeras noticias, pero no para seguirlo, sino para ver lo que quieren que piense. Entonces, cuidado con las noticias. En ese sentido, dejarlas y sobre todo pasarla por vuestros filtros interiores. El market timing, pues aquí intentar adelantaros al mercado puede hacernos perder dinero, ¿no? Con lo cual, bueno, pues seamos prudentes. Hay que intentar no estar de espaldas a la realidad, pero tampoco estar continuamente cambiando nuestras inversiones. Permanecer demasiado tiempo en liquidez. Por ejemplo, las cosas están negras, ha caído mucho la bolsa, y dices, bueno, no, voy a esperar hasta que suba. Pues bueno, si vemos activos buenos, incluso tenemos ETFs de Value, pues podemos coger y aprovechar y entrar en ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido, como siempre, recordar que seamos prudentes, recordar estos errores, y como siempre os digo, invertir no es un juego. A mí cuando dice he jugado a la bolsa, malo empezamos, se invierte. Como siempre os digo, muchas gracias por vuestra atención. No son para nada estas presentaciones tiene un carácter de recomendaciones de inversión y asesoramiento fiscal. Lo que va buscando es que os forméis, crear esa inquietud y compartir con vosotros lo que vaya viendo yo en el mundo de la inversión. Muchas gracias, darle al like, suscribiros, activar las notificaciones, compartirlo en vuestras redes sociales y vuestros comentarios, sin lugar a dudas será fuente de nuevos vídeos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.